El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo les habría dicho a ustedes, porque voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este quinto domingo del tiempo de Pascua, estamos prácticamente en el corazón de este acontecimiento de la Pascua del Señor, de la resurrección de Jesucristo, y como que ya se van empezando a vislumbrar ciertas cosas a raíz precisamente de este acontecimiento, tanto dentro del seno de las primeras comunidades, como también con los mismos discípulos de Jesús.
¿Cómo podemos ser testigos del Dios con nosotros? Solo podemos ser testigos conociendo a Cristo y por Cristo conociendo también a Dios. Pero conocer a Cristo no es un cúmulo de conocimientos, no se requiere un cúmulo de conceptos, no es necesario ni siquiera ir a las universidades más prestigiosas, ¿sí? Donde podamos estudiar teología, donde podamos estudiar Biblia, donde podamos estudiar qué sé yo qué cosas para conocer a Cristo. Ciertamente implica una cierta dimensión intelectual, pero la mínima que todos los seres humanos tenemos. Aprender cuánto conocemos a Cristo significa darlo a conocer con nuestras obras. Pero siempre es mucho más que un proceso intelectual, es un proceso existencial, es un proceso de la apertura de mi yo, de mi transformación por la presencia y la fuerza de Cristo. Es una apertura total y absoluta al otro, al totalmente otro, con mayúsculas, que irrumpe en mi propia vida y hace de mi vida su vida y mi vida es su vida. Y así también es un proceso de apertura a todos los demás que deben ser cuerpo de Cristo. Para nosotros, fundamentalmente, es una experiencia que se va a manifestar en la comunidad. Para las familias será una experiencia que se manifieste en las familias. Para la sociedad será una experiencia que se manifieste en la sociedad. Y así cada persona que vayamos encontrándonos con Él, que vayamos reconociéndole a Él y que nos vayamos reconociendo a través de Él, entonces podemos ir también transformando nuestros ambientes. En otras palabras, solo podemos ser testigos de Cristo, ¿sí? Si a Cristo lo conocemos de primera mano, si verdaderamente nos hemos encontrado con Él, si tenemos una experiencia profunda, una experiencia verdadera y una experiencia que no es fruto meramente de mis conocimientos, sino de la apertura dócil al Espíritu de Dios que irrumpe en mi vida, en nuestra propia vida, por nuestro encuentro personal con Cristo, encontrándonos con Él realmente en nuestra vida de fe. Nos convertimos en testigos y así podemos contribuir a la novedad del mundo, a la vida eterna, porque es interesante darnos cuenta cómo el conocer a Cristo es conocer a Dios, y conocer a Dios es conocernos a nosotros mismos, y conocernos a nosotros mismos es vivir en Dios. Decía San Agustín en el libro de las Confesiones: nos hiciste, Señor, para ti, e inquieto está nuestro corazón hasta que descanse en ti. ¿Cuánta razón tiene? El hombre posmoderno, el hombre del siglo XXI, busca desmedidamente trascender. Quiere encontrar un sentido auténtico y verdadero a su propia vida, a su existencia. Pero hay un drama en la humanidad actual que busca trascender lejos de Dios, fuera de Dios, y entonces nos metemos en un camino meramente humano, en un concepto meramente antropológico, y nos olvidamos de ese Dios que tanto nos ha amado. Todo ser humano anhela una felicidad que no se acaba con la muerte y en la tumba. Como cristianos sabemos que esa felicidad es el cielo. Y sabemos que el cielo es el corazón de Dios, es el ser de Dios, es el estar con Cristo glorioso para siempre en el seno del Padre. Lo que sucede es que no todos los seres humanos descubren la verdad con mayúsculas. Muchos de ellos, quizá también nosotros, nos quedamos atrapados en los cielos ficticios y en los caminos tortuosos de este mundo, y por medias veredas, y nos olvidamos que solamente hay una verdad, hay un camino y hay una vida. Aquí está nuestra labor, queridas hermanas, hermanos de seguidores de Cristo, de auténticos y verdaderos cristianos, de discípulos misioneros.
hacer que a todos los hombres lleguen a experimentar ya en esta tierra el auténtico cielo. Jesucristo, camino, verdad y vida. Si todos verdaderamente nos empeñamos de manera real y objetiva de vivir en esta dimensión, entonces haremos de esta tierra unos cielos nuevos, pero no nos quedaremos aquí, sino que trascenderemos para vivir en plenitud. Y es que Dios se hizo hombre para darse a conocer y se revela en Cristo. Dios cumple su promesa, visita a su pueblo, redime al ser humano, envía a su Hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. Pero Jesús hoy nos ha revelado algo inaudito que no podemos dejar pasar de largo. El Padre y yo somos uno. Esto lo sabemos, esto quizás lo entendemos, pero esto lo vivimos como tal. Cuando nosotros tenemos y traemos a la conciencia de que el Padre y Cristo son uno. Lo explica de un modo maravilloso el Catecismo de la Iglesia. El Verbo se encarnó para salvarnos, reconciliándonos con Dios. Dios nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. El Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Él se manifestó para quitar los pecados. El Verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí. Yo soy el camino y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y el Padre en el monte de la transfiguración ordena: escúchenle, este es mi Hijo amado. Él es, en efecto, el modelo de las bienaventuranzas, la norma de la ley nueva. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Este amor tiene como consecuencia la ofrenda efectiva y afectiva de cada quien, de cada uno, de cada una. Ser capaces verdaderamente de dejarnos amar por Dios y amarle sobre todas las cosas en Cristo Jesús que se nos ha revelado. El Verbo se encarnó para que nosotros conociéramos así el amor de Dios. En esto se ha manifestado el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. El Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina, porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre y el Hijo de Dios, Hijo del hombre, para que el hombre, al entrar en comunión con Cristo y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en hijo auténtico de Dios. Qué importante es darnos cuenta de esto, queridas hermanas, queridos hermanos, para que podamos descubrir esa dimensión de eternidad que hay en nuestro ser, que hay en nuestra vida, que hay en nuestra historia, para que esa sed, para que ese anhelo de trascender hundan sus raíces en la experiencia del Verbo encarnado y resucitado, porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios, dice San Atanasio. Esto, ¿verdad?, lo perdemos muy fácilmente de vista y casi, ¿verdad?, en la actualidad a los que no creen, ¿verdad?, no les importa, y a los que creen y creen en extremo les parece casi una blasfemia decir que somos como Dios.
Pero esa es la realidad de nuestra vida. El Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos nosotros como Dios. El Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. También nos dice Santo Tomás de Aquino. Esta dimensión de eternidad, esta dimensión de santidad, esta dimensión de vida bienaventurada que bulle dentro de nosotros, es precisamente la que nos lanza, ¿verdad?, a este grado de fe tan profundo, de conocimiento tan auténtico y de adoración y veneración humilde ante Dios nuestro Padre. Entonces, la vida cristiana no consiste precisamente en seguir unos ideales, ni siquiera en seguir una doctrina. La doctrina nos tiene que fortalecer la fe. Los ideales nos tienen que conducir a una vida de responsabilidad. Pero el cristianismo verdaderamente es unirnos con Cristo Jesús, dejarnos transformar por Él, dejarnos transfigurar por Él, cristificarnos, vivir su misma vida. Y aquí es donde está el reto precisamente de esta palabra de hoy. Vivir la vida de Dios en nosotros. No porque yo esté convencido que la viva, sino porque el que vive al lado de mí, vea que vivo la misma vida de Jesús. Este es el reto. Y precisamente, ¿verdad?, es a lo que tenemos que estar abiertos, que podamos trascender, ¿verdad?, según la experiencia que cada una va teniendo de Dios a través del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo dando testimonio en nuestra comunidad. Cuando se ama a una persona, se desea saber hasta los más mínimos detalles de su existencia, de su carácter, para así identificarse con ella. Por eso hemos de meditar la historia de Cristo, desde su nacimiento en un pesebre hasta su muerte en una cruz, que es, por otro lado, parte de nuestro carisma, ¿sí? Contemplar lo pobre desde el pesebre hasta la cruz y finalmente gloriarnos con su resurrección, porque hace falta profundizar en esto, pero no desde el aspecto intelectual, no solamente, ¿verdad?, desde los esquemas meramente humanos y mentales, sino desde la experiencia. ¿Qué significa para mí conocer a Cristo y en Él conocer al Padre? ¿Acaso verdaderamente me encuentro yo con Él? ¿Me identifico con Él? ¿Me dejo amar por Él y le amo a Él sobre todas las cosas? Hace falta que verdaderamente le conozcamos de corazón a corazón. Esto no significa, ¿verdad?, que no hay que estudiar. Esto no significa que no hay que leer. Esto no significa que no hay que prepararnos. Claro que sí. Pero, pues, precisamente, ¿verdad?, todo eso nos debe ayudar, sin apagar el espíritu de oración y su santa operación, al encuentro con Cristo, al cual todas las cosas deben servir. Así pues, pidamos al Señor por la intercesión de la Santísima Virgen María, que seamos capaces de un verdadero conocimiento de Cristo para conocer a Dios de la misma manera que Él nos conoce a nosotros, puesto que de Él somos, en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos.